Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, a mis conocidos, vecinos, reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí porque el Señor coloca en nosotros ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor, pues de llevar un mensaje con la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz para toda aquella persona que bien tenga tomarlo. Gloria a Dios. Si no lo toma en cuenta, pues gloria a Dios. En todo caso, estamos cumpliendo una orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, esta palabra es una palabra de consuelo, una palabra de perdón, de misericordia, de amor. Es una palabra de vida, de restauración. Repito, para aquellas personas que la están pasando mal, pero vendrán tiempos mejores si comienzan y comenzamos a caminar con el Señor, Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Para hoy les traigo nuevamente otra porción de esa palabra. Quiero apoyarme allí en Mateo 5:17. Allí hay un título que dice Jesús y la ley. Allí el Señor, mi Señor Jesús, dice: yo no he venido para abrogar, para abolir, para quitar, para eliminar las leyes. Yo he venido a cumplirla. Amén. Y hace referencia a esa ley de Moisés que Dios leyó, obviamente, a ese pueblo. Amén. La ley de Moisés consta de 613 mandamientos. Y el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, precisamente Él nació bajo la ley. Pero Él fue engendrado por el Espíritu Santo y fue concebido por la Virgen María. Por lo tanto, su naturaleza, su genética es 100% de santidad. Lo que nos lleva a decir que mi Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él nos dice en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígame. Este caminar es personal, es individual y nos hace la invitación: si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígueme. Cuando le seguimos, llegamos al Calvario, a ese evento tan trascendental para la humanidad, y allí observamos 3 cruces. Pues la cruz del medio es la cruz de mi Señor Jesús. Y Él mismo dice en su palabra: el ladrón no vino sino a robar, matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Podemos decir entonces que la cruz de mi Señor Jesús es la cruz para
porque todo lo que nos sucede es para ser procesados y ser transformados. La cruz para. Pero allí también está a cada uno de sus lados la cruz de los malhechores. Uno de ellos injurió a mi Señor Jesús y le dice: si tú eres el Cristo, bájate y libértanos o líbrenos a nosotros. A lo cual el otro malhechor le respondió: ¿no temes a Dios? ¿No tienes cuidado en la condición que estamos? Nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo de Dios, pero Él no ha hecho nada malo. Amén. Entonces, ese malhechor le pide al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. El Señor le perdonó y ese malhechor se salvó. Entonces ese malhechor tomó la cruz de mi Señor Jesús. Por lo tanto, la cruz del malhechor fue para aquel que injurió a mi Señor Jesús. Amén. Esa es la cruz del malhechor que no quiso arrepentirse y no quiso venir a los pies de Cristo. Esa es la cruz que él carga. La cruz del malhechor es la cruz porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna si la persona muere en esa triste y lamentable condición. Amén. En el evento de la cruz del Calvario, la crucifixión, observamos que Jesús es crucificado. Jesús es muerto. Jesús es sepultado. Jesús es resucitado y Jesús es glorificado. Cuando mi Señor Jesús es glorificado, nos invita a pasar a la gracia, con la condición de que todos los que le recibieron y creen, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, la ley es dura, la ley se impone, mientras que la gracia se recibe por fe, la gracia se recibe por convicción. Amén. Entonces, en la ley, el sistema es por imposición. Toda ley se impone, pero la gracia es por convicción, o sea, por fe de la experiencia. Y el que nos convence de pecado, de juicio y del Espíritu Santo, Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. En ese evento del Calvario, el Señor le quitaron las vestiduras, o sea, fue desnudado. Y allí estaban los soldados echando suertes para esas vestiduras de mi Señor. Y a la espalda de ellos estaba ocurriendo el evento de la humanidad, el evento más grande, que es la crucifixión. Esos soldados representan al sistema religioso cerca de la cruz religiosa, pero lejos de una relación en Cristo Jesús. El evento del Calvario nos muestra a través de la palabra de Dios que Él nos buscó para que nosotros le busquemos.
La palabra dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y hicieron lo malo delante de Dios. Romanos 3:11. Y no solamente nos buscó, sino que nos escogió, nos eligió, nos llamó. Por lo tanto, a los que Él escogió lo confirma la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y eso lo hizo Él allá, desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad. Y fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Eso lo dice 1 de Pedro 1:2. Y que fuimos elegidos según la presciencia. Presciencia es el conocimiento que Dios tiene por anticipado de todas las cosas. Amén. De ese Cordero inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Lo que nos dice es que mi Señor Jesús fue inmolado primeramente en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios, y tenía que cumplirse en el tiempo cronos del hombre, lo que sucedió hace más de 2024 años. Amén. La mente del hombre no alcanza a entender ni a comprender las cosas del Dios Santo, majestuoso, universal, todopoderoso. Amén. Y Él fue el que tomó la decisión de venir a buscarnos, porque el pecado no podía acercarse a la santidad. Era la santidad la que debía venir a buscar al pecador. Y eso se llama gracia, irresistiblemente gracia. Amén. En la ley se desarrolla el temor. El temor es respeto, obediencia, servicio y reverencia. Pero en la gracia se desarrolla el amor de Dios nuestro Padre Celestial, que es mucho más que obediencia, que respeto, que reverencia, porque el amor es más fuerte que el temor. Amén. Entonces sabemos que en la ley es por imposición, repito, pero en la gracia es por convicción. En la gracia no puede llegar ningún sistema religioso. Tenemos que despojarnos del sistema religioso que tengamos. Observamos la sociedad, que abundan muchas religiones cristianas, pero esto cada día está peor, porque no es lo mismo tener una religión cristiana que una relación en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Entonces Él nos buscó para que le busquemos. Segundo, Él nos amó para que le amemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor de Dios, el amor incondicional. Pero el apóstol Marcos en 12:30 nos enseña a amar a Dios nuestro Padre. Dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma,
con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Podemos decir que ese es el principal y único mandamiento que debía estar vigente. Amén. Pero bueno, las cosas del Señor. Si estamos en la gracia, la ley de Moisés no aplica para nosotros. Pero si nos caemos de la gracia, nuevamente nos toma la ley de Moisés. Amén. Y la ley de Moisés es dura, difícil, pero la gracia es una responsabilidad muy sublime. Amén. En la ley venía esa visitación de parte de Dios, nuestro Padre Celestial. Venía y se iba, venía y se iba. En la gracia, aquellas dos personas en el camino de Emaús nos dice, quédate con nosotros. Ahora ya no tenemos como en la ley ese Dios ambiental. Ahora en la gracia tenemos a Dios dentro de nosotros. Es intrínseco. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo hago por la fe de Jesucristo. Obviamente, el Señor tiene procesos diferentes para cada uno. Para unos, Cristo está siendo formado. Para otros, Cristo está siendo manifestado. Y para otros, Cristo está siendo magnificado. Amén. Todo es en el tiempo del Señor. En el caminar cristiano vamos a ser procesados para ser transformados. Pero eso es para los hijos de Dios, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Para aquellos que no han recibido, ellos van a ser castigados por el pecado. Amén. Por ejemplo, eso lo dice allí en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Nos dice que seremos afligidos, mas no angustiados. Que estaremos en apuros, mas no desesperados. Que seremos perseguidos, mas no desamparados. Que seremos derribados, mas no destruidos. Por ejemplo, ese es para el pueblo de Dios, procesados para ser transformados. Pero los que no quisieron nada con la palabra de Dios, con Cristo, etc., entonces van a ser castigados por el pecado. Por ejemplo, ellos van a ser derribados y a la vez destruidos, las dos cosas. Amén. Van a estar en apuros y desesperados, perseguidos y desamparados. Un grupo procesado, repito, para ser transformado, y otro grupo castigados por el pecado. Amén. Y nos confirma en Mateo 7:24 que los que hemos recibido, hemos construido nuestro proyecto de vida en la roca que es Cristo, entonces nos vienen unas circunstancias que son idénticas y similares para aquellos que no tuvieron en cuenta para el proyecto de vida la palabra de Dios, sino que fueron sabios en su propia opinión según su leal saber y entender. Y para ellos le vinieron las mismas circunstancias, ríos, vientos, etc. Y fue grande su ruina. Amén. Entonces, la grandeza de esta gracia es que el Señor pelea por nosotros la buena batalla. Amén.
Y no solamente nos buscó y nos amó, sino que se humilló hasta lo sumo. Filipenses 2:8 dice que se humilló hasta lo sumo. No dice que fue humillado. Una cosa es que se humille y otra cosa es que lo humillen. Se humilló para que nosotros nos humillemos. Amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra representa prosperidad, crecimiento. En tercera de Juan 1:2 nos dice el apóstol Juan: yo quiero que seas prosperado en todo lo que emprendas, con una condición: así como prospera su alma. Amén. Entonces nos buscó para que le busquemos, nos amó para que le amemos, se humilló para que nos humillemos. Lo más importante es que Él murió en la cruz del Calvario para darnos, repito, vida y vida en abundancia. Pero no solamente murió, sino que resucitó para que nosotros vivamos muertos al pecado. Eso dice Romanos 6:1 y 2. Porque en Efesios 2:1 nos encontró muertos en delitos y en pecados. Ahora tenemos que vivir muertos al pecado. Todo el evangelio es pasar de vivir muertos en pecados a vivir muertos al pecado. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo, mis amados hermanos, compañeros. Amén. Entonces, murió y resucitó por nosotros. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por las obras que yo hubiera hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó. Amén. Tremendo. En la vida secular a uno lo llaman para salvarlo, pero aquí mi Señor trabaja de una forma diferente. Nos salvó y luego nos llamó. Todo eso ocurrió en el evento de la cruz del Calvario. Por eso no es lo que yo haga, es lo que yo crea, lo que hizo mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y luego sí vienen las cosas de la fe, porque la fe sin obras está muerta. El sexto punto es que el Señor lo hizo con pleno conocimiento. El Señor no lo hizo al azar. El Señor no actúa por casualidad, sino por causalidad. Amén. Esta situación de la gracia le rompe a uno la mente. Dice que los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Todo está, los verbos en tiempo pasado. Es que esto fue hecho en la eternidad. Amén. Entonces allí nos muestra que la gracia toda es porque el Señor Dios nuestro Padre Celestial es todopoderoso, y la gracia es elección y misión. Elegidos para una misión. Amén. Para cumplir, para llevar ese mensaje de salvación. Pero Él no nos envía si no nos ha dotado y no nos ha capacitado.
Por lo tanto, el Señor también nos ha dotado y nos ha capacitado para ir a cumplir la misión de ir a llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y para eso primero nos dio la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Pero esa mente hay que llenarla con la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en nosotros. Colosenses 3:16. Es la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Amén. Y Dios hizo todo por el hablar. La especialidad de Dios, nuestro Padre Celestial, es el hablar. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, es el hablar. Lo de nosotros, la especialidad del ser humano es el oír, el oír. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra nos dice, creí por lo cual hablé. ¿Cómo creemos? Oyendo esta palabra viva y eficaz. Entonces se nos desarrolla la fe, la certeza, la convicción, la fe. Amén. Y esa fe va haciendo su trabajo, pero ahora tenemos la fe de Cristo. Gálatas 2:16 y Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago por la fe de Jesucristo. No dice la fe en Jesucristo. Es la fe de Jesucristo, porque la fe de nosotros no da la talla, no nos sirve. Amén. Entonces es la fe de Cristo para caminar. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra de Cristo y tenemos la fe de Cristo. Ahora para completar nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y nos quita el corazón de piedra, ese corazón de piedra que estaba lleno de maldad, de odio, de rencor, de pleito, de envidia. Y nos coloca un corazón de carne sensible a su voz, a su llamado. Y nos da un espíritu muy nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas nuevas, las cosas viejas son nuevas. Es decir, somos nueva criatura en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos cambió el corazón. Él es el cardiólogo. Él nos da instrucciones para que no se nos dañe el corazón. Amén. Y nos toca, como hizo Daniel, no contaminarnos con la comida que está ofreciendo el mundo. Esa comida de antivalores, esa comida de pecado, de inmundicia. Amén. Entonces debemos sujetarnos a la palabra, pero lo hacemos por convicción. Amén. Y perverso es el corazón, por eso hay que cuidarlo para tener un corazón puro, limpio, transparente para el Señor. Amén. Decirle que el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo. Y no solamente la perfecciona, sino que la firma, la establece y la fortalece según 1 de Pedro 5:10. Amén. Después de que nos cambia el corazón y nos da un espíritu nuevo, según Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo no sé si usted lo cree y lo toma. Amén.
pero también nos da las fuerzas y la valentía, porque en el Salmo 92 dice: tú aumentarás las fuerzas como la del búfalo en mí. Él es el que nos aumenta la fuerza. ¿Por qué? Porque Él nos da la sanidad divina para poder conseguir los recursos, para trabajar, para generar ingresos, para conseguir el dinero, llevar a la casa, comprar los alimentos son transformados en energía y la energía es para producir fuerzas. Por eso el Señor nos da la fuerza. Y hay que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Eso dice la palabra. Es que la grandeza de la gracia lo deja uno asombrado. Amén. Y nos da la fuerza y nos da la valentía. ¿Por qué? Porque dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Pero ¿cómo nos quitó esa cobardía? No nos la quitó con temor, o por temor mejor. Nos la quitó por puro amor. Eso dice Primera de Juan 4:18. El perfecto amor, o sea, el de Dios, echa fuera el temor, porque el que anda en temor no puede acercarse a Dios, no conoce a Dios, dice la palabra. Es más fuerte el amor que el temor. El temor se produjo en la ley. El amor lo obtenemos de la gracia. Amén. Y todo esto para entender el mandato que el Señor le dio a Josué, a usted y a mí. Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quieras que tú vayas. No te dejaré. Amén. Esfuérzate es acción de fuerza, y sé valiente es ausencia de cobardía. Este es la palabra de Dios al cual yo sirvo. Amén. Y lo hace todo, repito, porque nos coloca también en nosotros, en vosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Nos coloca el querer y el hacer. Hay gente que quiere, pero no lo puede hacer. Y hay gente que quiere hacer, pero no lo puede hacer. Amén. Esto es grandioso. El Señor nos da muchos privilegios. El Señor nos cuida. El Señor nos da protección. Amén. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, los defiende. Eso es protección. Y no solamente nos da protección, nos da paz. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No que haya perseverado, eso es tiempo pasado. Aquí en el caminar cristiano es presente, presente, presente. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91. No dice el que habitaba, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la grandeza de mi Señor, y todo para cumplir la misión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ejemplos muchos en la Biblia. Está Jonás, que recibió la orden: levántate y vete a Nínive y predícale, porque ese pueblo está lleno de maldad, de corrupción. Y Jonás sabía, y él se fue para otro lado. Descendió a Tarsis, compró el tiquete en la nave, en la embarcación, y siguió, y allá en la nave descendió al fondo a dormir. Cuando el Señor levantó la tormenta,
unos se preguntaban, pero ¿qué es lo que está pasando que está a punto de partirse la nave? Y él salió y dijeron, bueno, pues soy yo el culpable porque yo soy hebreo y yo sirvo a Dios. Entonces, si que desean, lo lanzaron al mar, o sea, siguió el descenso hacia el mar, hacia la profundidad, y allí el Señor le ordenó a un pez grande que se lo tragara. Y allá duró Jonás 3 días y 3 noches, y no creo que le haya pasado muy bien. Y lo vomitó en la costa y volvió y leyó la orden, y ahí sí fue, porque es que Jonás ya había sido elegido, escogido, tenía el llamado, y por eso leyó la orden, levántate y vete a Nínive. Y fue el único que era el escogido por el Señor, y les predicó la palabra y se convirtieron mucha gente en Nínive, una multitud, porque mi Señor Jehová sabía que el hombre indicado para esa misión era Jonás, como usted y yo también. El Señor lo tiene para usted y para mí, una misión especial de ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y otro ejemplo que está allí está en Jeremías 20, versículo 9. Jeremías, razonando, filosofando, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él. No voy a predicar más la palabra. Yo no veo resultados, palabras más, palabras menos. Me hacen bullying. No, yo no me acordaré ni hablaré. Pero, siempre hay un pero el Señor colocó en mí un fuego ardiente que ardía dentro de mi ser y no pude soportarlo. Jeremías, ese es el querer como el hacer por su buena voluntad, porque el Señor nos ama. Amén. Este es el Evangelio de la gracia. La gracia es elección, es una escogencia, un llamado para cumplir misión. La misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Chao, amén y amén. Cristo nos ama.